Se me escucha, señor presidente. Lo escuchamos, asambleísta. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo lo primero que quiero hacer referencia es a los antecedentes a través de los cuales, desde la nueva ley orgánica de la función legislativa, la reformada, nos encontramos en este momento. Miren, compañeros asambleístas, en la sesión extraordinaria 2020-21-049 de la comisión realizada el 24 de marzo, con 9 votos a favor se aprobó un informe que recomendaba el juicio político. Y bueno, pues posteriormente, a través de otra sesión, los compañeros asambleístas del Partido Social Cristiano y sus aliados de Creo en la candidatura del señor Guillermo Lasso, pues modificaron su postura. Esto llena de sospechas por una sencilla razón. No vale, no sirve que nos digan el día de hoy que simplemente pues los argumentos no eran lo suficientemente fuertes, porque eso lo podían haber hecho en la primera votación. ¿Qué pasó en el camino? Desgraciadamente nos llena de sospecha, a mí particularmente, y creo que a todo el pueblo ecuatoriano. Pero por otro lado también hay que recordar que el hecho de que pase al Pleno de la Asamblea Nacional no significa ya la condena del funcionario, sino que en el propio Pleno de la Asamblea Nacional se podía verificar, se podía constatar si existían o no los argumentos necesarios para que el juicio político sea favorable o si simplemente se archivaba a través del Pleno. No sirve entonces esa argumentación a través de la cual se pretende vender que se votó en su momento, no sé, sin pensar o porque no había suficiente argumentación jurídica, cuando en realidad se votó a favor. Si no había suficiente argumentación jurídica en su momento, pues simplemente no votaban a favor. Había suficiente argumentación jurídica. Desgraciadamente, la violación de los derechos de los trabajadores en el Ecuador por parte del gobierno de Lenín Moreno, por parte de sus señores ministros, ha sido una constante que desgraciadamente y con dolor le hemos vivido. Miren, la pandemia ha sido bastante dura con el pueblo ecuatoriano, ha sido bastante dura con nuestros familiares. Señor presidente, usted y yo hemos vivido dramas aquí en nuestras propias familias, pero ha sido también bastante dura con el pueblo ecuatoriano y con su trabajo. Sí, efectivamente, parte de la pérdida de los empleos es producto de la pandemia, pero otra parte es de una pésima gestión por parte del gobierno nacional, porque simplemente lo que decidieron con el apoyo del señor Guillermo Lasso fue prepagar 2.000 millones de dólares a los acreedores internacionales, cuando el propio Banco Mundial pues decía que eso no se debía hacer y que eso no era lo recomendable. Miren, compañeros asambleístas, lo que necesitamos en el Ecuador es un baño de verdad, y un baño a través del cual los ecuatorianos sí puedan ver cuál es el comportamiento de sus legisladores, cuál es el comportamiento de las bancadas y cuál es el comportamiento que históricamente tienen los distintos partidos, movimientos políticos, porque si alguien quiere llegar a la presidencia de la República, viene a través de un proceso y de un pasado. Y sí, la bancada de Creo apoyó la ley humanitaria, que de humanitaria todos sabemos que tiene solo el nombre, que ha servido simplemente para afectar los derechos de los trabajadores. Díganme qué oportunidades ha generado, o bien a los trabajadores o al sector empresarial completo, no a los grupitos amigos del gobierno que han sido beneficiarios o que finalmente terminan poniéndose las vacunas VIP y que dejan de lado a todo el pueblo ecuatoriano. Miren, nosotros en la Comisión de Fiscalización hacemos un trabajo serio. Y eso lo digo por todos los legisladores, incluso por aquellos que en su momento cambian de postura de forma totalmente sospechosa. Y estuvimos analizando de forma objetiva si el señor Andrés Kitsch había cometido alguna falta en el ejercicio como ministro de Trabajo. Y bueno, pues en las conclusiones está más que claro que sí, así había sido. Y le recuerdo una cosa, no hay que tener muchos argumentos para saber si hubo incumplimiento de funciones, basta con un único incumplimiento de funciones para que sea favorable el juicio político. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que se negó la designación de un inspector de trabajo para la realización de la potestad fiscalizadora.
Señores, el artículo 545 del Código del Trabajo determina que los inspectores de trabajo son quienes tienen la atribución para realizar las inspecciones en los lugares de trabajo y elaborar los correspondientes informes. El momento en el cual el ministro de Trabajo negó mediante oficio su designación, desconoció por un lado la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, establecida en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República, que determina que esa es una atribución de la Asamblea Nacional, y por otro lado, pues simplemente decirles que incumple la función emanada de una norma, negando con coherencia, con lógica y con seguridad jurídica la existencia de productos de incumplimiento de las obligaciones. El negar información de primera mano a los asambleístas. Y no sirve que primero dijeron que habían dado la información y luego rectifican y nos dicen que no, la han dado a destiempo. Si la dan a destiempo, también están incumpliendo con la norma y con la ley. Por otro lado, las acciones u omisiones dentro del caso de los trabajadores de la fábrica, el que el Ministerio de Defensa haya militarizado la empresa y que la Dirección Regional del Trabajo no haya fijado la modalidad de servicios mínimos, bueno, pues simplemente lo que hizo como consecuencia es que los trabajadores no pudieran ejercer su derecho a la huelga frente a la inacción por parte del Ministerio del Trabajo, pues se incumplió la obligación legal de garantizar a los trabajadores dicho derecho. A través del acuerdo ministerial MDT 2020-133 con fecha del 15 de julio, bueno, pues el ministerio se atribuyó funciones que no le corresponden, falseando la realidad, arrogándose una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Ante esto se violenta la norma y el derecho. Miren, la no protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad a través de los acuerdos ministeriales, el MDT 2020-172 y el MDT 2020-173 de fecha del 9 de septiembre, simplemente nos llevan a otro incumplimiento. Miren, con fecha del 9 de septiembre, el ministro Andrés Sich expidió las directrices del registro de movilidades de acuerdos laborales establecidos en el capítulo tercero de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y expidió también las directrices de aplicación en el sector público de la reducción emergente de la jornada de trabajo establecidos en la misma ley. El artículo 4 de dicho acuerdo ministerial sobre las excepcionalidades de los acuerdos entre las partes señala que los acuerdos no disminuirán la retribución y se recibirá la jornada laboral ordinaria o parcial del trabajador del sector público, diciendo que tengan condiciones, en el caso de las personas de discapacidad, conforme a lo que establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que sea calificado como sustituto laboral de una persona de discapacidad conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Discapacidades. El artículo 6, el artículo 8 del acuerdo ministerial, disculpen, sobre las excepciones de la reducción emergente de la jornada de trabajo, señaló claramente que no se podía aplicar a dichas personas. Bueno, pues, desgraciadamente, sí se aplicó. Emitir estos acuerdos incumple su función al omitir las exclusiones de todas las personas establecidas en el artículo 35 de la Constitución de la República, que es adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, asimismo como personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica y sexual y víctimas de desastres naturales o antropogenéticos. Miren, son tanto los incumplimientos como el hecho de proporcionar el acceso a la información pública al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos, se le negó en primera instancia el poder tener esa información. Pero aquí también juega la pertinencia. El momento en el que se está violentando un derecho es necesario que se actúe de forma inmediata porque el bien protegido puede desaparecer rápidamente. Yo escuché una intervención de una legisladora decir que, bueno, en el caso de Explosen ahora ya habían llegado a un acuerdo y que ya no pasaba nada. No, señores, el momento en el que se viola un derecho se ha violado.
No existe una reparación porque simplemente ya se llega a un acuerdo. Debe existir la reparación como tal de lo que se violentó y luego también llegar al acuerdo. Si no, simplemente es una burla para los trabajadores y trabajadoras. Señores legisladores, miren, la responsabilidad política nuestra de conformidad a los artículos establecidos en la Constitución de la República, artículo 131 y el 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos señalan claramente que el juicio político puede proceder, pero ante todo, lo que debemos tomar conciencia es que el pueblo ecuatoriano nos está mirando. Y sí, sí, debemos pronunciarnos de forma inmediata, porque las respuestas deben ser prontas para el pueblo ecuatoriano. Y sí, sí, para poder elegir libremente y para poder elegir con conciencia. Señor presidente, no retrase usted la votación, sino que todo el pueblo ecuatoriano sepa quiénes están con los trabajadores y quienes están socapando al peor gobierno de la historia y quienes han sido, bueno, pues los que han cogobernado con el señor Moreno. Muchísimas gracias y muy buena tarde.